Yo soy Isabel Cristina Acevedo y esto es de El Campo para el Mundo. En esta oportunidad hemos llegado hasta el municipio de La Unión. Estamos en la vereda Las Brisas y vamos a conocer más sobre el cultivo de la papa. Bienvenidos. Para hablar sobre la papa, nosotros en Del Campo para el Mundo les tenemos a los expertos, pues precisamente nos acompaña José Daniel Arroyo y ya estamos desde el municipio de La Unión. Ya saben que en el oriente antioqueño esta vendría siendo como la cuna de la papa, ¿cierto? Sí, José, señora. Gracias por estar con nosotros y bienvenidísimo a Del Campo para el Mundo. Hola, muchas gracias, un saludo para todos. ¿Hace cuánto tiempo trabajando ya en el campo? Llevo en esta profesión, ya llevo 2 años y medio. 2 Gracias años a la y vida. medio. Conociendo el campo, Sí, señora. ¿Revolcando la tierra o no? Sí, ¿O suavecito solo acompañando a los poquito. agricultores? No, también nos corresponde ensuciarnos las manos un poquito. Sí, y conocer un poquito. Bueno, Daniel, vamos a hablar hoy sobre la papa en Del Campo para el Mundo para que todos pues aprendamos y conozcamos un poquito más. Así que, ¿por qué La Unión es tierra de papa? Bueno, La Unión es un municipio papero por excelencia. Gracias a la ubicación geográfica en la que está y las condiciones climáticas, principalmente en condiciones de altura, condiciones de suelo, condiciones, digamos, hídricas en temas de lluvia, ¿cierto? Favorece mucho el desarrollo de la papa. Bien, vamos a hablar entonces sobre cómo se cultiva la papa, Daniel. Bueno, la papa, inicialmente hay gente que viene desarrollando. Hay diferentes procesos, digamos que hay diferentes escalas. La gente que produce semilla, la gente y ya digamos los productores como tal, ¿cierto? En las escalas de los que producen semillas pues están diferentes instituciones que trabajan en ello, en trabajar con semillas limpias y que sean productivas. Y limpias lo digo en el sentido de que no traigamos enfermedades, virus o algún patógeno que no queramos que esté en la zona, ¿cierto? Habría que empezar entonces desde la selección de la semilla. Para seleccionar semilla, pues hay veces se utilizan microtubérculos o unos tubérculos un poquito más grandecitos, más o menos de 4 centímetros, 7 centímetros más o menos, que tengan aproximadamente entre unos 4 o 7 ojos por papa, ¿cierto? La persona que quiera seleccionar la semilla desde su propio lote, digamos que si tiene papas, es mejor que lo haga pues con papas más bien medianas. Si tiene papas muy grandes, pues las puede segmentar, ¿cierto? Bueno, el cultivo de la papa empieza entonces con la selección de la semilla. Partiendo desde este hecho, siempre con semillas certificadas dentro de lo posible, teniendo ese criterio bien arraigado, después continuamos con lo que sería la preparación del terreno, ¿sí? Digamos que si es un espacio nuevo por abrir, deberíamos de hacer pues algunas labores culturales, desmalezar pues como llamamos, ¿cierto? Abrir el espacio y preparar el suelo como tal. Se preparan, en La Unión se trabaja mucho con tractores, subsoladores, rotavítor. Bueno, en la preparación del suelo, lo primero que se hace es entonces abrir, airear el suelo, después rayar el suelo en surcos, ¿sí? De forma que nos permita que el agua se desplace lentamente desde las laderas hacia las vertientes, ¿sí? Y las camas o surcos los vamos a hacer más o menos con una inclinación aproximada de un 2 a un 4%. Eso es para que el agua baje lentamente y no haya mucha erosión, que se llama pues o lavado del suelo. Bueno. O sea, no puede haber mucha humedad tampoco dentro del cultivo. La humedad inicialmente pues buscamos que el suelo esté en una capacidad de campo que es que cuando sembremos la humedad allí va a favorecer el desarrollo de los brotes de las raíces, ¿sí? Lo que es lo primero que se va a empezar a desarrollar. Y la inclinación es porque no queremos que haya más agua de la que necesitamos.
Si hacemos unas pendientes superiores, pues el agua se nos va a ir y no va a haber percolación del agua en el terreno, y que también digamos que no es positivo en ese sentido. Bueno, entonces la siembra. En la siembra se utilizan entonces papas pequeñas, en caso tal pues de la semilla certificada siempre viene pues una papa más bien mediana, pequeña. Esta papa la vamos a sembrar en los surcos aproximadamente entre 30 a 40 centímetros entre planta y planta, ¿sí? Y de profundidad que no supere los 10 centímetros, ¿sí? Bueno, después de sembrado lo que va a empezar y lo que va a venir es entonces, primero se va a dar un rebrote de raíces, luego se van a empezar a dar los rebrotes vegetativos. Pasados más o menos entre unos 45 días aproximadamente, se va a empezar a hacer una labor que se llama aporque, ¿sí? El aporque lo hacemos con el objetivo, uno, de empezar a tapar las semillas y los brotes, que las semillas, o sea, que el suelo, al tapar la semilla, nos percolen nutrientes, ¿sí? A la misma vez, se va también a incorporar algo de, digámoslo pues, de alimento hacia las plantas, un abono, ¿cierto? Ahí me faltó decir algo, y es que al principio en el establecimiento es importante incorporar materia orgánica al terreno, ¿cierto? Para que se pueda dar pues como un buen desarrollo vegetativo o un buen crecimiento foliar, pues, ¿cierto? Que es, digamos, lo que va a llenar las papas. Hay más de 500 variedades de papa, ¿cierto? Aquí en Antioquia puntualmente comemos, digamos, como 2 o 3 variedades, ¿sí? Ica Puracé, Nevada y Capira, ¿cierto? Y la criollita. Que es como la capira, ¿cierto? La criollita no es la amarilla. La chiquitica, la amarillita. Exacto. Que es esta. Ajá. El resto hay infinidad, hay papas de colores, hay papas que en su interior tienen pues otras márgenes y otros colores y otras cosas muy bonitas. La papa es nativa peruana, ¿sí? Y es un cultivo andino. Entonces también de pronto las situaciones similares al Perú hacen que La Unión sea un municipio apto para el cultivo de la papa. ¿Es ideal siempre sembrarlo como en lomitas que tenga así caídas, o en la planicie también normalmente pega el cultivo de la papa? Pues bueno, nosotros estamos en un departamento en el que las condiciones del terreno son onduladas. Las condiciones propias nuestras no son de terrenos planos, entonces por eso pues vamos a encontrarnos esta situación. Entonces nos acomodamos al terreno y ahí es donde hacemos el rayado, que es ese rayado, ¿cierto? Que es para que el agua pueda salir, pero que no se nos encharque mucho, ¿cierto? Hay en zonas del mundo donde siembran en planicies, ¿cierto? Y con otros, digamos, con otros sistemas que les es necesario riegos y cosas como esas, ¿cierto? Nosotros, gracias a la vida, tenemos buenas precipitaciones, buenas lluvias, y pues no tenemos como esas necesidades. Bueno, Daniel, íbamos entonces en que hay algunas papas que necesitan un aporque, otras que necesitan varios. Sí. Luego de eso, más o menos, ¿en cuánto tiempo, digamos, que de haber sembrado nuestra papa vamos a poder cosechar? Bueno, una papa aproximadamente, va a depender mucho de las condiciones del clima, se demora aproximadamente entre unos 5 o 6 meses, ¿cierto? Va a depender de las condiciones del clima. Entonces, pues, no hay como un dato puntual. Un tiempo determinado. Eso. ¿Cómo sabe entonces? Ya, por ejemplo, aquí vemos en esta que está bien bonita la hoja, está verdecita, tiene sus florecitas moradas y eso. ¿Cómo se va dando como en características físicas, digamos, que el tema del crecimiento y de saber que ya podemos cosechar? Bueno, para eso se hacen lo que los campesinos conocen como cateos. Cateos es que buscar en la planta, no lo voy a hacer, buscar hacia la raíz. La papa es un tubérculo, ¿cierto? O sea, está bajo la frondosidad de la planta, ¿cierto? Ellos hacen un cateo, buscan, estas papas todavía no están, ¿cierto? Están muy pequeñitas. Están muy jovencitas todavía. Y buscan. Uno de los principales criterios es la cáscara de la papa. Que la cáscara de la papa, o sea, cogemos una papa de allá,
digamos que la rasguemos, la aruñemos y la cáscara continúe estable, ¿cierto? Que esté dura, rígida, que se sostenga. Si la papa se pela, aún no está. Es como uno de los principales criterios, ¿cierto? Bueno, y para decir, por ejemplo, que una mata, una planta de estas es buena productora, ¿cuántas papas me puede dar? Bueno, eso va a depender también de las condiciones propias de cada sistema de finca, ¿cierto? Hay suelos que son muy, digamos que hay suelos que entregan mucho a la planta y la planta lo logra metabolizar. Y hay suelos que tienen muchos elementos nutricionales, pero que la planta no alcanza a metabolizarlas. Ahí entraría entonces ya la función principal, que es el agricultor, el productor y el cómo maneja su suelo. ¿Cuánto nos puede dar una papa? Pucha, no sé. No les sé decir cuántos kilos puntualmente una papa. Hay papas o hay plantas que generan papas de un mayor tamaño, ¿cierto? Que es cuando uno va a comprar la papita que dice, la papa gruesa. La papa gruesa. La papa la clasifican en varios tamaños. Digamos que hay 4 tamaños. La gruesa, la que está menos gruesa, bueno, otros criterios que no los tengo claros en este segundo. La mayoría de la papa va a ser una papa mediana, sí, pero también vamos a tener una papa más grande y otra papa menuditica, chiquitica. Entonces, eso puede variar según el manejo propio del productor. El productor puede llenar muy bien la planta y que la papa le salga una papa gruesa. Podríamos estar hablando de que en general, un estimado más o menos podrían ser unas 20 toneladas por hectárea en papa, más o menos, ¿sí? Dependiendo de las condiciones propias de cada productor. Oiga, bastante interesante ese tema del cultivo de la papa. Si yo siembro este campo que vemos acá, como campesino tengo que estar diariamente pendiente del cultivo. ¿Cuáles son las labores generales que hay que hacerle? Bueno, la papa hay que ponerle mucho ojo hasta que empieza a florar. Hasta que empieza a florar, porque cuando empieza a florar, ella por debajo es que ya no está formando los tubérculos en sí. En este momentico, esta como planta, tal, ya se empiezan a formar los tubérculos. La papa, desde que, digamos, empieza a brotar los primeros brotecitos, hay que tener mucho cuidado. Hay muchos insectos que quieren ir a comérselas, por ejemplo, ¿cierto? La lluvia. La programación mía de la siembra con las lluvias es muy importante, que no se me vaya a inundar la papa. Al brote le pueden caer diferentes insectos. En ese momento, por ejemplo, la babosa es una limitante porque devora mucho, ¿sí? Y parte los brotes, entonces pues la papa tendría que generar nuevos rebrotes y eso es un desgaste energético que se traduce en menos productividad. Bueno, después de que la papa empiece a generar follaje, los baños más o menos se hacen cada 8, cada 10 días, ¿sí? Hay algunos patógenos, hongos principalmente, al iniciar el ciclo de la papa, que son limitantes. Uno de ellos se llama la gota, ¿sí? Phytophthora infestan. Esta gota es un hongo que se come desde las hojas y los tallos. Entonces los productores son muy juiciosos y semanalmente intentan tirar, bien sean elementos orgánicos o alguna síntesis química que les permita, digamos, anticiparse a ese tipo de enfermedades, ¿cierto? Entonces tiran algún tipo de productos como preventivos, de manera preventiva, a medida ya que se vayan presentando esas enfermedades que van a estar más sujetas a esa humedad y clima, pues el lluvia y cómo se presenta la humedad en la zona, puede aumentar o disminuir el nivel de infestación en el cultivo. Y de eso va a depender entonces cada cuánto riego. Naturalmente, la principal limitante, digamos, en área foliar es un hongo que se llama gota, ¿cierto? Hay algunos otros, como está también alternaria, algunos otros insectos y algunos otros hongos que afectan el tubérculo como tal, que son los que están por debajo, ¿cierto? Entonces, por decir, en las siembras se hacen algunos procesos de desinfección para que la papa llegue y encuentre un ambiente, digamos, un poco más limpio, ¿cierto? Esos procesos de desinfección, por ejemplo, la papa inicialmente van dirigidos a una enfermedad que se llama Rhizoctonia, principalmente.
Espongóspora es otra que también es otra que es limitante físicamente para la papa, pues bueno. Habrán insectos que también son limitantes y que nos van a perjudicar. Algunos insectos que defolian, pues, o que se comen el follaje, las hojas, ¿cierto? Por decir, estos son huequitos de algunos que la gente conoce como pulgones, ¿sí? O sea, hay muchas plagas que combatirle a la papa. Sí, sí. Y, o sea, esto, digamos que lo que usted está viendo es lo que está llenando la papa que está por debajo, pero por debajo también hay otros que quieren comerse el tubérculo como tal. La polilla guatemalteca, principalmente es una limitante, pues, puntual. Y allá acompañado entonces de lo que serían los hongos, por ejemplo la Rhizoctonia y la Espongóspora, ¿cierto? Nosotros continuamos en Del Campo para el Mundo y estamos con otro experto que nos va a contar más sobre la papa. Él es Juan Daniel Giraldo. Bienvenidísimo también a Del Campo para el Mundo. Gracias por estar con nosotros y vamos a seguir hablando de las características de la papa. Ya con José Daniel pues nos estaba hablando un poquito sobre pues las condiciones que se deben tener para cultivar la papa. ¿Qué más podemos decir de esas condiciones que deben de tener los terrenos? Bueno, Isabel, muchas gracias por la invitación. Lo que dice el ingeniero pues es muy acorde con el manejo general del cultivo. Realmente es un cultivo que demanda muchos cuidados al inicio, principalmente porque además tiene varios enemigos, por así decirlo, y no solamente estamos hablando de los naturales y pues las condiciones ambientales que a veces no podemos controlar, sino que también pues tiene otras dificultades al final de su ciclo, que es en el momento de la comercialización, por ejemplo. Entonces pues yo lo llamo de forma, digamos, un poco ambigua un enemigo, pero es porque realmente las condiciones varían mucho y eso afecta realmente lo que los campesinos o los agricultores perciben al momento final cuando van a vender su producto. Esa es una de las principales problemáticas. De hecho, pues en el mercado todos vemos, incluso desde nuestras casas y cuando vamos, por ejemplo, a algún supermercado o alguna tienda, que el precio puede variar de un día para otro. Y eso realmente el que lo nota más es el agricultor, porque en el momento en el que saca su cosecha, él se programó de pronto con unas condiciones, con unos precios, con unos valores, y al final no se le ve remunerado por lo mismo. Entonces ese es otro de las problemáticas que tiene como tal el agro en general, pero para pequeños agricultores, que es como mayormente se da la papa, que es con pequeños agricultores, con minifundios y no con grandes extensiones de pronto a nivel industrial, entonces pues ellos lo sufren un poquito más. El tema es que la papa requiere los mismos cuidados, el precio sea el mayor o el menor, ¿sí? Y no se puede descuidar ninguna de ellos. Ya el ingeniero, por ejemplo, nos mencionaba labores como lo es el aporque, una preparación de terreno, una selección de semilla, y todo eso requiere una mano de obra que realmente es el activo más difícil en este momento de encontrar, e incluso ya se está encareciendo por el costo también. Entonces ese es uno de los puntos que yo quería, pues, digamos, resaltar dentro del manejo general de este tipo de cultivos. Y es que escucha mucho eso uno, Daniel, de los campesinos y de los productores que dicen, pues, hoy está cara la papa o está barata, y también lo que usted decía, que es mucho ese problema por lo cual también muchas personas han dejado de cultivarla. En la actualidad sigue como ese problema de que son muy costosos, digamos que todos los insumos para poder producir, y al tema de beneficio, de cómo se vende, pues es como el mayor problema en este momento. Sí, hemos tenido en los últimos años un incremento incluso de más del 50% en los costos de producción asociados a los insumos que los agricultores tienen que acudir para pues el mantenimiento de su cultivo.
Entonces, si nosotros nos vamos a unos valores como los que estoy mencionando, de un 50% de aumento en los costos de producción y que la papa no ha subido realmente ese mismo valor, entonces pues ahí es donde vemos que muchos agricultores dicen, no, pues ya no me da realmente yo seguir, o lo que nosotros coloquialmente decimos, pues yo no me da comprar huevos para vender huevos. Entonces, pues la verdad sí ha sido un problema el aumento en los costos de producción referentes a los insumos que se requieren en este tipo de cultivos, y teniendo en cuenta que uno de esos de esas principales labores que se dan en la papa, que es incluso la fertilización, como lo mencionaba el ingeniero, y el manejo fitosanitario general, pues es algo que no se puede dejar de hacer, porque esto es un cultivo muy demandante de elementos nutritivos, que pues es lo que, digamos, en volumen más se requiere, porque pues tenemos, no sé, en este momento 2, 3, 5 hectáreas, y pues es algo que nosotros necesitamos en bastante volumen una fertilización. Entonces, teniendo en cuenta que eso no lo podemos dejar de hacer, no, es que bajó la papa y voy a dejar de fertilizar una de las 2 veces o 3 que voy a hacer, realmente no se me vería reflejado al final en lo que uno vende de la papa, que es el peso, porque ella empieza a absorber esos nutrientes, y de acuerdo a esa absorción es que se ven la cantidad de tubérculos al final por planta, o la cantidad de toneladas, como lo mencionaba mi compañero. O los tamaños también, como al final, exactamente. Entonces ya ellos lo clasifican por calidades, que entonces tenemos unos calibres un poco más grandes, unos un poco más pequeños, y cuando nosotros hacemos una clasificación al final de una cosecha como esas, que es ahí donde sacamos las semillas de esas cosechas, nosotros sacamos nuestra semilla, pues al final dicen, no, pues que todo me das para semilla por el tamaño. Porque, ¿las pues, semillas son las más chiquitas? La semilla es un poco más pequeña. ¿Y esas las dejan como añejar, envejecer, eso, que les va saliendo? Eso es un proceso que se llama dormancia, que se genera en un cuarto oscuro por lo general. Se ponen las semillas allí para que los ojos que mencionaba el ingeniero ahora anteriormente, pues empiecen a desarrollar, y al momento de llevar a campo pues ya sean productivos, realmente sean brotes por los que vamos a tener más producción final. Entonces sí, se clasifican en la selección de semillas ese tipo de papas que tienen de pronto más ojitos, y además que el tamaño obvio no sea el más grande, porque pues a mí me sirve llevar, pues vender más eso que llevarlo realmente a campo. Y en el caso de, por ejemplo, una práctica, como lo mencionaba mi compañera, es que tenemos una papa grande y la podemos partir. Se hace cuando se requiere, que no se recomienda porque ya ahí ya tenemos una... pues la papa va a ser más susceptible, porque va a estar en el suelo en contacto directo con un gran conglomerado. Eso es una herida, un conglomerado de microorganismos en el suelo. Algunos son benéficos, otros de pronto nos generan daños. Entonces de pronto ahí es donde hay que entrar a considerar, bueno, esta es para semilla, y ese es un proceso de selección realmente bastante delicado, y es uno de los pilares en la producción general. Entonces él mencionaba ahora la selección de semilla, una preparación de terreno, porque yo no puedo ir simplemente, ya tengo la semilla y bueno, la meto ahí. Pues la papa no tiene una capacidad radicular de pronto tan fuerte de penetrar un suelo demasiado compactado, y por eso una de las labores es mover el suelo bastante profundo para que pues sea un poco más fácil para la papa empezar a cargar todos los tubérculos y ese tipo de cosas. Y además porque cuando nosotros no hacemos una preparación adecuada de suelo, se nos generan otros problemas adyacentes referentes a la humedad, por ejemplo. Entonces, como los hongos que él nos estaba hablando. Como los hongos, y entonces en suelos que están un poco más compactados, la humedad se retiene mucho más ahí, le estamos dando a esos hongos, que son microorganismos, son organismos vivos que tienen un ambiente propicio en el cual se reproducen un poco mejor, pues que se manifiesten más rápidamente. Entonces ahí es donde tenemos que entrar a considerar, digamos, una gran variedad de labores que realmente todas tienen su importancia. No es que podamos dejar de hacer alguna en algún momento, porque pues ahí se nos va a reflejar la calidad o la producción final que vamos a tener. Daniel, tengo una pregunta, y es, cuando se habla de que la papa está cara, barata, eso digamos que se tiene que estos cultivos son en algunas temporadas del año más productivos, o simplemente depende del tiempo en el que el agricultor lo siembre.
Sucede porque hay temporadas en las que de pronto hay más consumo por región, digámoslo como un ejemplo, épocas de fiesta en la que de pronto se requiere un poco más de este tipo de materias para la cocina, de pronto algún tipo, no sé, plan familiar, asados, porque hay puentes festivos, etcétera. No puede faltar. Pero hay otra condición que es invariable y se da en cualquier otro mercado, que es el hecho de, por ejemplo, la demanda respecto a todo lo que nosotros tenemos como oferta. Entonces, cuando de pronto se empiezan a sembrar de forma no escalonada o no pensando, digamos, en las necesidades del mercado, por lo que acabamos de mencionar, entonces de pronto tenemos mucha demanda y ahí es donde la oferta baja un poquito más y el precio se ve encarecido por lo mismo. Pero entonces, cualquier temporada del año se puede sembrar. Sí, no, pues. En cualquier temporada del año se puede sembrar. Por supuesto, nosotros tenemos que tener en cuenta que las condiciones sean más favorables para la producción de la papa, como por ejemplo no empezar a sembrar en una temporada de lluvias extremas, porque pues ahí vamos a tener más condiciones adversas para que la papa empiece a salir, un estrés que pues, realmente así se le llama fisiológicamente a todos los problemas que ellas generan al momento de que se llevan a campo. Entonces se tiene que considerar todo eso. En cualquier momento lo puede sembrar, pero pues es mejor estar mirando también ese calendario. Eso, es imposible pues determinar va a llover, no, eso no. Va a caer mucha, va a caer poquita. Sí, es muy difícil, pero pues de alguna forma nos hemos acostumbrado a prever algunas temporadas más que otras, entonces pues es algo que sí se tiene que considerar. Y en el oriente, que tema de precipitaciones, pues no se controla ni llueve bastante, sobre todo aquí también en la Unión, que el clima es bastante frío. Claro que eso también favorece muchísimo, obviamente, el cultivo de la papa, ¿cierto? Sí, uno creería que a veces ese tipo de condiciones que mencionamos que se enfrentan una con otras, pues son como incongruencias, pero no, realmente se complementan. O sea, es verdad que yo no puedo sembrar en una etapa de lluvias porque pues la planta es un poco más susceptible, pero también es cierto que en una temporada seca la papa es muy demandante también de agua. Entonces, como no tenemos acá unos sistemas de pronto un poco más tecnificados como sistemas de riego incorporados, entonces pues realmente cuando hay temporadas secas también sufrimos, entonces es un equilibrio y yo creo que la naturaleza en general es un equilibrio, siempre ella tiende al equilibrio independiente de lo que nosotros podamos llegar a hacer, ella se equilibra, sea a veces para nosotros de forma negativa o en este caso de forma positiva. Por ejemplo, en este tema he escuchado yo que los afecta mucho cuando caen las granizadas, ¿cierto? Cuando llueve hielo, por decirlo de alguna manera, que sí he escuchado yo que muchos campesinos o productores de papa pues salen muy afectados. De resto, con el agüita normal es bien. Sí, claro, y ¿sabe? Lo que pasa es que tenemos un cultivo que está a la intemperie, pues que está realmente al sol y al agua, literal. Y cuando tenemos un tipo de planta que no tiene un tallo tan firme como un árbol, como un frutal, que estas se regaron, entonces pudo haber sido por algún daño mecánico, trabajadores al pasar, alguna herramienta que no, pues que la llevan arrastrando, cualquier tipo de situación. Entonces pues como es una planta que no tiene un tallo tan grueso que se pueda mantener firme a pesar de unas condiciones extremas como una granizada, entonces se ve afectado por ese tipo de cosas. Pero pues lo mismo, o sea, hay cosas que no podemos prever y otras que podemos pues hacer lo posible para cuidarlas. Tengo otra pregunta, y es que pues si vemos bien los surcos o como llamemos los caminitos por donde se siembra la papa, generalmente los vemos muy limpiecitos de lo que se llama maleza o bueneza, que también llaman mucho en, digamos, otras formas de cultivar, que es la agroecología y todo esto. La papa, de todas maneras, no puede tener, digamos, que esas otras malezas o buenezas, como se denominan. O sea, el mundo ideal estar así como limpiecito. El mundo ideal es que esté limpiecito. Eso sería maravilloso porque las malezas o buenezas generan una competencia por nutrientes. Entonces, pues yo estoy fertilizando y se me lo está comiendo una maleza, por ejemplo, que pues es por eso que realmente le decimos maleza, no porque sea mala o mire feo, no. Sí, porque en la agroecología pues dicen que estas otras plantas pues traen otras cosas que le pueden servir directamente o indirectamente a otras, y aquí vemos que todo por parejo tiene que estar limpiecito.
Eso se da por una de las labores principales que pues mencionaba mi compañero ahora, que es la preparación de terreno. Cuando nosotros hacemos una preparación tan profunda del suelo, removemos ese tipo de semillas de las malezas que continúan en el suelo, entonces demoramos un poco más que ellas salgan. Pero lo ideal es, por supuesto, dentro de las labores que se puedan generar en campo, de acuerdo a la disponibilidad de mano de obra y todo esto que tengamos, pues mantener los surcos, los caminos libres de malezas que nos van a generar una competencia o nos van a servir como hospederos de plagas, enfermedades o otro tipo de afectaciones al final a nuestro cultivo. Ya pues en otro tipo de sistemas productivos hay otras que se llaman buenesas, que pues ya es más como para cubrir el suelo de un golpe directo de la lluvia que nos genere, pues digamos, pues que realmente por eso es que algunos le llaman a esto la gota, porque es un hongo que está en el suelo y cuando tenemos una condición climática de lluvia, pues eso me genera que la humedad me permita subir ese hongo hacia las partes vegetativas de nuestra planta. Entonces por eso le llaman gota incluso, o sea, es como que la gota me lleva el microorganismo hacia nuestras hojas y ahí es donde vemos una afectación. Entonces la gota, por ejemplo, ¿qué vería uno en la planta cuando la está afectando? Nosotros empezamos a ver unas pequeñas manchas en las hojas que generan un halo como amarillesco. Entonces ella empieza a generar una muerte de la parte foliar, que pues es la principal generadora de energía de nuestra planta en el caso de la fotosíntesis, y a medida que empieza a avanzar ese tipo de enfermedad nos pueden llegar a afectar el tallo, donde ya nosotros tenemos el transporte principal de los nutrientes y ahí es donde la planta ya no puede resistir y se empiezan a ver manchas amarillescas o muerte ya general como tal de nuestra planta. Eso se le llama la gota. Entonces empezamos con pequeñas manchas, en el tallo también tenemos... Aquí por ejemplo, esta ya es porque se dobló. No, esto ya es un problema, mira que no tenemos como tal afectación en nuestros tallos, que es donde ya empezamos a ver nuestra muerte final, sino que esto puede ser más por un efecto mecánico, de transporte, algún tipo de mala práctica que se nos fue, digamos... Que nos maltrató la planta ahí. Ahí no sería como una plaga como tal. Aquí no vemos, digamos, ya los parches que se ven amarillos cuando nosotros tenemos un ataque severo de la gota o la fitóftora, que en este caso es el nombre científico que se le asigna. Y los huequitos, como nos estaba diciendo también Daniel, son insectos que pueden venir y comer. Sí, pues otro más de los enemigos que tiene nuestra papa, pues son algunos insectos que se alimentan del follaje. Entonces ellos ya empiezan a generar este tipo de rotos. Algunos lo hacen un poco más bonito y se ven a los bordecitos, pero todo eso me reduce realmente la capacidad que tiene la planta para asimilar energía de nuestro sol, y entonces ahí es donde vemos un problema. O sea, eso sí nos afecta al tubérculo como tal. Sí, claro, porque si nosotros tenemos menos energía, la planta no puede metabolizar, traslocar, digerir varios procesos que al final se ven como resultado en el número de tubérculos que tenemos por planta o en su tamaño general. Hay un animalito, un gusanito que lo mencionan mucho, el mojojoy o no sé qué, escuchaba yo que le daba mucho también a la papa. ¿Sigue siendo una plaga de esas? Sí, claro, lo que pasa es que... ¿El terror de los campesinos o no? Sí, nosotros acá tenemos varias plagas que se manifiestan en ese tipo de gusanitos, donde tenemos, por ejemplo, una tesia, que se le llama, por ejemplo, a la polilla guatemalteca, o lo que comúnmente conocen como una chisa, que es un estado inmaduro en larva de un coleóptero, que es un cucarroncito, y él lo que hace es comer abajo en el suelo raicita, ya empieza a comer raicita, entonces pues ahí también está afectando la parte de absorción realmente de la planta. Y lo peor es que ese tipo de plagas no solo se quedan en el suelo, sino que cuando avanzan su metamorfosis, o sea, avanza en su estado de desarrollo, pues también genera otros daños además en nuestro follaje y vuelve su ciclo a empezar. Entonces sí, la verdad hay varias plagas dentro de las que encontramos esos gusanitos, y pues ya los que nuestro compañero mencionaba, los pulgoncitos, los chinches que les llaman también, muchos otros tipos de plaga. Mejor dicho, es un cultivo de cuidar, de estar pendientes, de estar haciendo mucho las labores del campo. Tengo otra pregunta, yo soy muy preguntona. Vea, generalmente uno escucha en el campo que cuando siembran una papa o el maíz, no sé, ya tienen que renovar el cultivo, que en el mismo terreno no es ideal estar sembrando pues el mismo producto. ¿Eso es verdad? ¿Eso es mentira?
¿qué podemos decir, por ejemplo, de la papa? ¿Se puede aquí sembrar y sembrar y sembrar papa? Yo te voy a decir la verdad, Isabel. En el mundo ideal, lo mejor sería rotar tus cultivos. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una rotación de un cultivo como este con algún otro diferente, haces que el ciclo de plagas que de pronto se empiezan a establecer en la zona pues se corte, porque ya no me estoy alimentando de lo mismo, por decirlo de alguna forma. Pero pues realmente depende mucho de las condiciones ambientales y de pronto también depende, no es que yo sembraba aquí papa y bueno, voy a sembrar tomate, pues realmente estás haciendo lo mismo porque son plantas que pertenecen a una misma familia, entonces comparten muchos de ese mismo tipo de plagas, entonces pues realmente hay que establecer un plan muy eficiente de rotación de cultivos, pero eso se da más cuando tú no tienes un cuidado permanente del cultivo. Entonces, por ejemplo, dejas establecer plagas como un gusanito de eso, lo empecé a ver, sí, yo lo dejé avanzar porque al final en costos de producción, no sé, me representó un 5% y a la siguiente cosecha ya va a ser un 10%, no, todavía no. Y lo dejas avanzar y entonces ya no es un 10 sino un 20 y él se empieza, y ya cuando se establece realmente en una tierra una plaga de alto impacto, es muy difícil que tú a través de otras labores y con el mismo cultivo lo puedas erradicar. Ahí es donde tú tienes que hacer una renovación o rotación de cultivos. En el mundo ideal, rótalo, pero realmente si tú tienes un buen manejo y cuidado de todas las labores que embargan este cultivo, tú puedes llegar a mantener controlado ese tipo de cosas. Entonces por ejemplo, puedes seguir aquí en cultivando. La Unión ya deben ser muy expertos en ese Sí, tema del manejo. Uno generalmente y constantemente ve en muchas partes del pueblo los cultivos de la papa. Así es, ¿no? Acá ya tienen una experiencia bastante larga en el manejo de este tipo de cultivos, entonces pues ya manejan un poco más eficiente el tema de fitosanitario, que es como lo más limitante cuando hay un cultivo intensivo de solamente un producto. Entonces sí, en este caso ya aquí hay mucho recorrido y pues ya tienen mucha más experiencia en lo mismo. Ahorita en el tema del agro también se habla de un tema bien interesante, Daniel, y es que los campesinos o los productores pues deben de asociarse, de agremiarse para ir pues digamos que trabajando y haciendo un proceso más sólido también a la hora de comercializar, no solamente pues para identificar las plagas que se puedan dar por hectáreas de acá al vecino que le puedan rotar, sino también en el tema de la comercialización. Así es, Isabel, esa es una de las problemáticas principales a nivel Colombia que existen en el agro, la falta de agremiación. Yo te mencionaba al principio que incluso acá en La Unión tú vas a encontrar minifundios, o sea, hay muchos agricultores con pequeñas áreas sembradas, y lo que pasa es que cuando están cada uno por su lado, pues ahí es donde, por ejemplo, un mercado no se estabiliza jamás, porque pues digamos que todos tú eres mi competencia si eres otro productor, más que realmente un compañero de gremio. Entonces eso es uno de los principales problemas cuando no hay agremiación. Por ejemplo, no hay una estabilización de precios, no hay un canal de comercialización directo, tenemos varios problemas en costos de suministros, porque cuando tú tienes un grupo más grande que todos adquieren el mismo fertilizante, por ejemplo, si lo compran entre todos el volumen que puedan llegar a comprar, pues los costos se van a ver disminuidos, entonces eso se ve al final en el retorno que va a tener realmente el agricultor. Entonces eso es como un ejemplo de lo que la falta de agremiación puede hacer al final en los costos que pueda retornar al agricultor final. Por eso es recomendable que se agremien, claro que sí. Bueno, desde su labor, desde su conocimiento, desde esas tareas diarias que hace acompañando también a muchos productores en el oriente antioqueño, ¿qué decirle a esos que hoy cultivan la papa? Bueno, pues a todos esos productores que el día de hoy tienen el cultivo de la papa, pues me gustaría felicitarlos primero que nada porque pues ya tienen una trayectoria bastante importante, han hecho de la región que avance con lo mismo, que en la zona ya se vean de pronto entidades como Fedepapa, que es algo que está apoyando a los mismos. Entonces pues realmente me gustaría felicitarlos por ese lado y animarlos, porque en este momento existen muchas herramientas, sabemos muchos profesionales que nos dedicamos realmente a mejorar esa labor en el campo, que sea un poco más efectiva, más eficiente, que tenga un mejor retorno para todos. Y
pues para todo el resto de personas que nos ven también pues invitarlos a que apoyen el agro colombiano. Realmente es algo que tiene el mayor potencial en este momento a nivel general como país, y pues nosotros podemos hacerlo a través de la compra en mercados locales, de dejar de, digamos, comprar en cadenas ya de supermercados muchos más grandes que pues adquieren producto de otras partes y no de nuestros mismos productores. Entonces pues también sería como una invitación a todos ellos. A circular. A circular. El tema de la economía local, eso es interesante. Oiga, y siga comiendo papita con sal, deliciosa, pipitas. ¿Usted es de los que ama las papas fritas o no? Yo amo las papas fritas, yo una sola nomás no me como. A seguir comiendo, nosotros seguimos aquí desde el campo para el mundo. Acompaña Cristian Correa, también es profesional en esta área, en el campo, y vamos a seguir hablando sobre la papa. Ya hemos pues tenido con estos dos compañeros también una introducción bastante amplia, nos estaban hablando precisamente mucho de esos cuidados que hay que tener y de esas, digamos, plagas que se presentan y que se convierten en el terror y en el principal problema de los productores. Ok, pues para recordarles las enfermedades más relevantes que hay dentro de acá del cultivo de la papa, en especial en este que estamos, que es de papa criolla, que se diferencia por el color de la flor. La de la papa capira es blanca y la de la papa criolla es una flor morada. Tenemos gota o tizón tardío, que es como la mayor limitante que tienen los agricultores. Este problema se da desde la parte foliar, pasa a tallo y puede llegar hasta tubérculo y daña completamente la papa y no deja que haya emergencia de frutos. Posterior a eso también tenemos una que se llama espongóspora subterránea o sarna de la papa. Es una limitante porque ella va directamente, daña el tubérculo como tal, lo pudre y no deja que avance, pues. Tenemos otra enfermedad que se llama rizoctonia. También esta va dirigida sola y únicamente al tubérculo, lo deteriora y forma como una especie de camándulas en las raíces. Entonces no sale una papita redondita, sino es como si saliera una yuca. Entonces eso ya no es aprovechable ni comercialmente aceptable. Dentro de las plagas tenemos la más importante, que es la polilla guatemalteca, pues originaria de Guatemala, por ende se dice así. Se vino trasladando por todo Centroamérica hasta que entró a Colombia a eso de 1984 por el municipio de Santander, del norte de Santander. Fue la primera vez que se encontró esta polilla y desde el año de 1995 se dice que ya se encuentra en todo el país. Esta polilla es muy limitante porque su ciclo de vida puede durar hasta 280 días y pasa por estado del huevo, larva, pupa y adulto. Entonces la larva se alimenta del tubérculo. Y ya cuando pasa por los otros estadios, el de cuando es pupa, él no come, él se queda quieto, enterrado en el suelo, y de ahí ya pasa al adulto. Cuando emerge el adulto, va y come toda la parte foliar, todas las hojas. Entonces al tener menos cantidad de área foliar de hojas, tenemos menos fotosíntesis y por ende la planta no está produciendo su propio alimento, entonces no hay llenado de tubérculos. Y vuelve y se repite el ciclo, la polilla va y pone los huevos,
Una de dos, o en el tubérculo si está muy expuesto, por eso se recomienda que haya un aporque constante y permanente en el cultivo, o dos, si está bien aporcado y todo, él trata de ponerlo lo más cerca a la base del tallo para que la larva, cuando eclosione el huevo, la larva pueda estar cerca al tubérculo. Adicional a esto está el gusano blanco, que ya lo mencionaron. Ese gusano blanco se alimenta únicamente de los tubérculos, los daña raíces y tubérculos. Entonces no es comercialmente ni bueno para la papa, y adicional a esto pudre el tubérculo. Entonces, digamos, una de las recomendaciones que se hacen para el control de este insecto, de este gusano, es cada vez que terminamos el cultivo, cosechamos, tratar de dejar la menor cantidad de tubérculos como que no sean buenos, que ellos no los vayan a cosechar en el suelo, tratar de erradicarlos, porque a medida que el tubérculo se va pudriendo, se está entrando en descomposición, ese olor, esos fenoles que produce la papa al estar pudriéndose, son muy llamativos para ese gusano para ir a alimentarse de él. Los pulgones, pues, que son los que nos dañan también mucha parte del área foliar, y la mosca, es la que hemos hablado de los punticos, sí, ¿cierto? Y la mosca blanca, que también es una limitante muy grande, que el control pues netamente es químico realmente. ¿El tiempo para la producción de la papa criolla y la otra papa es igual? Realmente varía según la altura sobre el nivel del mar que tengamos, y también las precipitaciones, la cantidad de luz que tengamos, pero realmente los periodos de la papa criolla se pueden ver desde los 3 meses, a los 3 meses estar cosechando, como en altitudes como las de acá de la Unión. También puede entrar también puede entrar en ese rango entre 5 y 6 meses para cosecha. O sea, la papa criolla puede ser como más rápida. Sí, es semestral prácticamente, es como la más rápida. La capira sí se puede tardar de 6 a 8 meses realmente, según pues las condiciones ambientales y la altura sobre el nivel del mar que tengamos. Y una de las particularidades que uno debe tener en cuenta es que un cultivo de papa de criolla tiene 2 floraciones. En este momento este cultivo, como lo vemos, están como en su primera floración. Esto quiere decir que apenas están como cuajando pues los tubérculos. La papita apenas está empezando a formarse. Ella llega, bota esta flor, queda otra vez verde, y por ahí 15, 20 días, un mes antes de la cosecha, ella vuelve y emerge flor, y ese es como el aviso de decir, ya estoy lista para que me coman. Bueno, y yo he visto además que pues vemos la planta muy linda, verdecita, grandes y todo eso, pero se van como secando, y también eso va indicando que ya hay que arrancar. Sí, sino que eso también depende mucho de las condiciones climáticas. En este momento que nosotros veníamos de un verano muy abrupto, muy marcado, las plantas entran como en un periodo de estrés hídrico, de falta de agua. Las plantas tienen estreses hídricos, lumínicos, bióticos, abióticos, de todos los estreses, y ellas las demuestran de esas maneras. Entonces, cuando la planta se adormece, como que uno no la ve con el mismo verdor, como caíditas, es porque puede estar pasando alguno de estos o sufriendo uno de estos estreses, que en este momento el que estábamos viviendo era un estrés calórico o por falta de agua. Ahorita pues es así bonito, verde, lo hablábamos con el dueño de acá de esta parcela, que gracias a estas lluvias floreció y avivó. Ajá. Bueno, ahí está. Y ya para que vamos finalizando, Cristian, pues hablamos ya de todo ese proceso del cultivo y de verla bonita y de evitar todas las plagas y de conocer cuáles son las que le dan entonces a la papa. Y no hemos hablado de los cuidados tal vez cuando ya se cosecha. De acá entonces el tema, pues ya sabemos que los agricultores, también eso es como mucho de mano de obra de agricultor, no es tan tecnificado, hay que venir a arrancar, y de ahí qué cuidados hay que tener. Pues lo que uno tiene que venir a hacer, o los agricultores lo que generalmente hacen, es tratar de abrir la planta, como así, desaporcarla. ¿Por qué? Porque si la jalamos directamente sin quitar el aporque o sin quitarle pues el montículo de tierra que tiene encima, al jalarlo pueden quedar muchas papas allá, entonces no van a ser aprovechables. Entonces se trata de limpiarlo lo mayor posible, y se va cosechando tubérculo por tubérculo. Como así, a cada una de las raícitas se le van arrancando uno de los tubérculos. Estos se almacenan en costales o algo así, como lo que tenga el agricultor a disposición, sean costales, tarros, carretillas. De ellos de aquí ya lo montan en un carro. Acá en el municipio de La Unión hay como una zona especial
para lavar la papa, entonces los agricultores pueden acceder a ella para entregársela al consumidor final, un producto ya limpio. Las recomendaciones, digamos, frente a plagas y enfermedades, dentro de ya después de haberse cosechado, digamos, la polilla guatemalteca, que la nombramos que era importante acá dentro del cultivo, también es sumamente importante cuando cosechamos o las almacenamos. ¿Por qué? Porque la polilla, la pupa se va dentro de esas papas y puede emerger donde las tengamos almacenadas y se nos va volviendo un problema también, no solo de acá de campo, sino de la post cosecha o del lugar del almacenamiento donde lo tenemos. Y la rizoctonia, que es la pudrición que decíamos ahorita, del honguito que genera la pudrición, también puede irse directamente allá y al estar almacenados el hongo se va esparciendo por el resto de los tubérculos. Entonces, el tema de la humedad también es importante, es muy crecimiento importante. que ponían y regaban la papa después de lavar a que se secara completica para poderla almacenar. Precisamente por eso, para evitar la germinación o el crecimiento de estos hongos que pueden irse desde campo y pueden reproducirse dentro de la zona de post cosecha, donde guardan la fruta o la papa, el tubérculo como tal. Entonces todo esto es para diezmar las poblaciones o que no se genere más el hongo allá. Cristian, muchísimas gracias por compartir hoy con nosotros en Del Campo para el Mundo. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros así llegamos a la parte final de nuestro programa. Recuerden que dentro de 8 días estaremos en otro lugar del oriente antioqueño, conociendo además otro esquema de producción. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.